Y creo que el nacionalismo no va a desaparecer. Es increíblemente poderoso, tiene un profundo efecto en las relaciones interestatales. Y por lo tanto, creo que la ideología estará con nosotros en el futuro previsible solo por el nacionalismo. Pero para desglosar esto un poco más, el liberalismo, que es la ideología dominante en Occidente, es una ideología potente y lleva a Estados Unidos y sus aliados a pensar que tienen el derecho divino de recorrer el mundo haciendo ingeniería social, todo con el propósito de transformar las no democracias o las democracias no liberales en democracias liberales. Si piensas en el momento unipolar, sabes que transcurrió aproximadamente desde 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró, hasta 2017, cuando creo que básicamente habíamos alcanzado un mundo multipolar. Pero piensas, en ese mundo unipolar, la política exterior estadounidense fue guiada por la ideología liberal. Es, sabes, una política de lo que yo llamaría hegemonía liberal. Así que el liberalismo está vivo y bien como ideología, y el nacionalismo, por supuesto, es la ideología política más poderosa del planeta. El comunismo solía ser, cuando yo era joven, una ideología formidable, y de hecho la Guerra Fría tuvo una dimensión ideológica realmente importante. Por supuesto, en el fondo, fue una competencia geoestratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero superpuesta a esa competencia geoestratégica había una base ideológica: comunismo versus democracia liberal o capitalismo liberal. Pero creo que el comunismo ya no es una fuerza significativa en el mundo. El nacionalismo es nacionalismo y liberalismo, sí. Lo que me gusta decir sobre el liberalismo que aborda esto es que el liberalismo tiene un impulso cruzado integrado, ¿sí? Los liberales son cruzados de corazón. Ellos quieren recorrer el mundo haciendo el bien. Quieren recorrer el mundo y hacer que cada estado sea un estado liberal. Y eso importa. ¿Qué pasa cuando el precepto moral no está alineado con un precepto realista? No hay duda de que si la brújula moral de uno dice hacer algo que está fundamentalmente en desacuerdo con el concepto realista de uno, el realista se hace cargo. Sí, la brújula realista, no compacta, sí. Si tienes un conflicto entre lo que la lógica realista y la lógica liberal dicen, la lógica realista ganará cada vez. Y hay una razón muy simple para eso. El realismo se basa en la suposición de que el objetivo principal de los estados es sobrevivir. El realismo se trata de cómo sobrevivir mejor en el sistema internacional. Y dado que la supervivencia es casi siempre el objetivo principal de los estados, la lógica realista domina otras lógicas. Solo para darte un ejemplo, hablamos aquí sobre la brújula moral versus la brújula realista. Cambiemos de marcha. Hablemos sobre lo que la lógica realista dice que deberías hacer y lo que la lógica económica dice que deberías hacer. Hablemos como un economista internacional por un lado y un realista por el otro. Si eres un economista internacional, tu objetivo básico es facilitar la prosperidad, seguro, tu propia prosperidad y la prosperidad del mundo. Esto es de lo que trata la globalización. Es la idea de que todo el mundo se va a enriquecer. No solo te enriqueces tú, sino que me enriquezco yo. Él se enriquece, ella se enriquece. Es esa línea de pensamiento y es muy atractiva, seguro. No quiero restarle importancia, ¿verdad? Pero el enfoque está en la prosperidad. La prosperidad es el objetivo principal en la economía internacional, en la política internacional, en el mundo realista. El objetivo principal no es la prosperidad. La prosperidad importa, no me malinterpretes, pero la supervivencia es el objetivo principal. Entonces, si tienes un choque entre realismo y economía internacional, el realismo gana cada vez debido al imperativo de supervivencia. Y, de nuevo, solo para ir a la ética o la dimensión moral, ciertamente la mayoría de las personas quieren hacer lo que es moralmente correcto. Quieres una política que tenga sentido moral, así como sentido estratégico. Pero si están en conflicto, ¿verdad? Invariablemente te vas con la lógica realista.
porque la supervivencia es el objetivo principal de los estados, porque si no sobrevives, no puedes perseguir otros objetivos. Quiero preguntarte sobre el papel de las instituciones multilaterales. El presupuesto anual de las Naciones Unidas es de aproximadamente 3 a 4 mil millones de dólares. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos es de 860 mil millones de dólares. Si sumas los presupuestos militares de los Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, suma aproximadamente 2.1 billones de dólares en el contexto de un presupuesto militar global de aproximadamente 2.75 billones de dólares. Solo los Estados Unidos, la OTAN y sus amigos suman aproximadamente el 75% del presupuesto militar global. ¿Qué esperanza tenemos para una institución multilateral como la ONU, que trabaja con un presupuesto de 3 a 4 mil millones de dólares para pacificar el mundo? Bueno, es muy importante entender que las instituciones multilaterales están establecidas por y dominadas por los estados más poderosos del sistema. Por lo que implícito en tus comentarios está la creencia de que las instituciones multilaterales son diferentes de las grandes potencias, y que las instituciones multilaterales, como las Naciones Unidas, pueden tener una influencia en la política internacional e incluso frenar el mal comportamiento de una gran potencia. Diría que esa es la forma incorrecta de pensar en ello, las Naciones Unidas, ¿verdad? Las Naciones Unidas nunca podrían empujar a los estadounidenses, a los rusos o a los chinos hoy, o a los estadounidenses y a los soviéticos durante la Guerra Fría, a hacer algo que no quisieran hacer. Las grandes potencias no permitirían que una institución tenga esa capacidad. Y de hecho, si miras todas las instituciones que han existido desde la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses establecieron casi todas ellas, y lo hicieron de maneras que privilegiaban la posición de Estados Unidos en el mundo. Y una de las razones por las que Estados Unidos generalmente obedece las reglas es que nosotros hacemos las reglas. Y si surge una situación en la que no nos gustan las reglas, desobedecemos las reglas o las reescribimos. Así funciona la política internacional. Ahora, para ilustrar este punto más, toma a los chinos. China se ha convertido en una gran potencia en los últimos años. Se consideraba una potencia importante, pero no una gran potencia. Solo regresa a la Guerra Fría. Era un mundo bipolar. Había dos superpotencias, Estados Unidos y Estados Unidos y la Unión Soviética, no China. Hoy hablamos de tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia. Entonces China ahora es una gran potencia. No lo era en el mundo bipolar, y ciertamente no lo era en el mundo unipolar cuando Estados Unidos era la única gran potencia. ¿Bien? Bueno, ¿cómo piensa China sobre las instituciones multilaterales hoy? Hay dos respuestas a esa pregunta. Una es que quieren crear sus propias instituciones. Lo hicieron y lo están haciendo, ¿verdad? Esto no es sorprendente. Esto es lo que hacen las grandes potencias. Quieren escribir las reglas. Así que están creando nuevas instituciones propias. Piensa en el Banco Asiático de Desarrollo. Piensa en la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda. Quiero decir, sí podríamos seguir y seguir, ¿verdad? Todas las nuevas instituciones, en segundo lugar, en las instituciones a las que pertenecen y han pertenecido durante mucho tiempo, quieren reescribir las reglas para que sean más favorables a China. Y esto tiene mucho sentido, porque China es más poderosa hoy de lo que era, digamos, en 1960, 1970, 1980, incluso 1990 o 2000. Y a medida que China ha ganado más poder, su interés no solo en crear nuevas instituciones, sino en reescribir las reglas en las instituciones existentes ha aumentado. Así es como funcionan las instituciones. Entonces, no hay forma de que las Naciones Unidas, no importa cuánto dinero les des, vayan a tener mucha influencia independiente en el mundo.
en muchos sentidos, van a ser una herramienta de las grandes potencias. ¿Considerarías que la multipolaridad ayuda a sostener la no proliferación nuclear o la ves como un peligro? Hay un artículo brillante que fue escrito por una mujer llamada Elisa Georga en Seguridad Internacional, y su argumento básico es que es probable que tengas más proliferación a multipolaridad de lo que tienes en la unipolaridad y en la bipolaridad. Su argumento es que tienes menos proliferación en la unipolaridad, porque el unipolo no tiene que coordinarse con otras grandes potencias, y el unipolo está en una gran posición para con el sistema y asegurarse de que no ocurra la proliferación. Cuando entras en un mundo bipolar, argumenta, y tienes competencia entre dos grandes potencias, a veces esa competencia de seguridad les impide cooperar para prevenir la proliferación. Su argumento es que si estás en un mundo bipolar y tienes una competencia de seguridad intensa, lo cual tuvimos en la primera mitad de la Guerra Fría, es difícil para las dos superpotencias ralentizar la proliferación. Su argumento es que a partir de aproximadamente 1968, comenzando a finales de los años 60, tienes una detente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y hacen un excelente trabajo deteniendo la proliferación. Luego pasas a la multipolaridad, que es donde estamos hoy, y quieres recordar que esta es la primera vez que hemos tenido un mundo multipolar que también es nuclear. La última vez que tuvimos un mundo multipolar fue antes de 1945. Y ese no era un mundo nuclear. Por primera vez tenemos un mundo multipolar. Y luego surge la pregunta que planteaste. ¿Cuáles son las perspectivas de prevenir la proliferación en ese mundo? Y su argumento es que es más difícil en la multipolaridad que en la bipolaridad y más difícil en la bipolaridad que en la unipolaridad, por lo que este es el peor mundo posible. Y su otro argumento es que si la competencia de seguridad es intensa dentro de ese mundo multipolar, es muy difícil prevenir la proliferación. Está bien, ese es su argumento, y si miras alrededor del mundo hoy, hay muchas evidencias que respaldan su punto. Permíteme señalar uno o dos ejemplos. Xi Jinping, hablando no de cooperación en proliferación, sino de cambio climático, ha dejado muy claro, sí, que dada la intensidad de la competencia de seguridad entre China y Estados Unidos, no esperes mucha cooperación en los esfuerzos para controlar el problema del clima o abordar el problema del clima. Bueno, podrías aplicar eso, ¿verdad? A la proliferación, sí, los chinos y los estadounidenses, ¿verdad? Sí, los chinos no van a cooperar con nosotros hoy para que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares. Simplemente no van a hacer eso. Y si miras a los rusos e Irán, no queremos que Irán tenga armas nucleares, ¿verdad? Los iraníes se han metido en la cama con los rusos y con los chinos. Va a ser cada vez más difícil para nosotros avanzar y lograr que los rusos y los chinos cooperen con nosotros en prevenir la proliferación nuclear respecto a Irán. Y este es el punto de Elisa Georga, ¿verdad? Y finalmente me gustaría señalar que a medida que la competencia de seguridad se calienta en Asia Oriental, ¿verdad? Lo que ves sucediendo es que los japoneses y los surcoreanos ahora están hablando de desarrollar armas nucleares, ¿verdad? Entonces, este mundo multipolar es uno en el que va a ser difícil mantener una tapa en ese volcán, y de nuevo, fue mucho más fácil en el mundo unipolar y por eso tuvimos muy poca proliferación. Tuvimos algo, Corea del Norte es, ¿verdad? El ejemplo más evidente, pero durante el mundo unipolar, hicimos un trabajo bastante bueno, manteniendo bajo control la proliferación, y en la segunda parte de la Guerra Fría, hicimos un trabajo bastante bueno, pero mirando hacia adelante, parece que va a haber grandes problemas. John, has sido muy amable con tu tiempo. Quiero hacerte la última pregunta. ¿Qué consejo tendrías para la joven generación con respecto a su aspiración de estudiar relaciones internacionales?
Bueno, creo que todo el mundo tiene un interés personal en entender el mundo en el que opera, ¿verdad? Creo que todo el mundo debería ser intelectualmente curioso en extremo. Deberías querer saber cómo funciona la política doméstica. ¿Quieres saber cómo funciona la vida dentro de una familia? ¿Quieres entender cómo funciona la política internacional? Así que mi primer punto sería para todos los que me están escuchando. ¿Quieres ser intelectualmente curioso en extremo? Y lo que esto significa. Y mi segundo punto es que quieres estar constantemente haciendo preguntas sobre cómo funciona el mundo. Y quieres estar constantemente escuchando lo que los grandes pensadores dicen sobre cómo funciona el mundo. Y quieres pensar dónde estás de acuerdo con ellos y dónde no estás de acuerdo con ellos. Quieres ser un pensador independiente. Quieres llegar a tus propias ideas sobre cómo funciona el mundo. A menudo digo a los estudiantes que una de las grandes ventajas de tratar conmigo es que no estoy proporcionándote la verdad. Aquí está la plantilla que deberías tomar. Ya sabes, poner en tu cerebro, y eso será todo lo que necesites para el resto de tu vida. No es la forma en que queremos pensar en esto. Lo que quieres entender es que John tiene teorías simples sobre cómo funciona el mundo, y puedes descubrir en tu propia mente cómo funciona el mundo rebotando mis ideas. Ahora, puede que estés de acuerdo con ellas en parte, puede que estés de acuerdo con ellas en gran parte, quizás incluso estés completamente de acuerdo con lo que tengo que decir sobre la teoría de relaciones internacionales. Está bien, o quizás estés completamente en desacuerdo. Eso también está bien. Pero el punto es que quieres tener teorías en tu cabeza, quieres tener explicaciones en tu cabeza, quieres tener historias en tu cabeza sobre cómo funciona el mundo. Y aquí estamos hablando de política internacional, aunque he tratado de enfatizar que este es mi primer punto. No solo quieres hacer esto con respecto a la política internacional, quieres hacerlo en todos los ámbitos de la vida. Pero con respecto a la política internacional, quieres estar constantemente pensando en cómo funciona el mundo. Porque algunas de las personas que están escuchando se convertirán en líderes algún día. Y si estás dirigiendo el barco del Estado, quieres tener opiniones muy claras en tu cabeza sobre cómo funciona el mundo. Pero incluso si no eres un líder algún día, si eres ciudadano en un país, ya sea Indonesia o Estados Unidos, o Francia o Sudáfrica, el hecho es que quieres tener una influencia en tu país sobre cómo se ve la política exterior de tu país. Quieres estar en una posición donde puedas contribuir a los debates y hacerlo de una manera inteligente. Tienes que entender cómo funciona el mundo. Así que mi consejo básico para los jóvenes es ser intelectualmente curioso y también estar abierto. Sí, estar abierto. Sí, supongo que había olvidado eso. ¿Quieres estar abierto? Hace mucho tiempo, mi buen amigo Steven Vera, que enseña en el MIT, él y yo inventamos este concepto. Una noche, mientras bebíamos coñac y fumábamos cigarros, entre otras cosas, ¿verdad? Genial. El concepto que llamamos el índice de arrogancia y humildad. Y nuestro argumento era que es muy importante para las personas tener mucha arrogancia, ser audaz, pensar que puedes resolver un problema, que tienes una respuesta, pero al mismo tiempo es muy importante tener una gran cantidad de humildad, ¿verdad? Y entender que a veces estás equivocado. Y entender que a veces, cuando tratas con otras personas, esas personas tienen mejores ideas que tú, o esas personas pueden derribar ideas particulares que tienes. Este es el lado de la humildad de la historia. Yo podría tener una teoría de la política internacional que te cuento, y tú podrías decir, John, creo que te estás perdiendo un punto fundamental sobre X o Y. Y luego lo señalas y yo digo, oh, tiene toda la razón. Esa es la parte de la humildad de la historia, la parte de la arrogancia de la historia. Es que vengo a ti y pienso, escucha, tengo una historia que puedo contarte sobre cómo funciona el mundo. Déjame contarte.
Tengo mi teoría de la política internacional. Esa es la arrogancia, ¿verdad? Y quieres tener arrogancia, quieres tener confianza en ti mismo, pero al mismo tiempo, esto vuelve a tu punto. Quieres tener humildad. Entonces tu índice de arrogancia, humildad, ¿verdad? Tiene que estar intacto. Y por eso me refiero a que tienes que tener una dosis saludable de ambas cualidades. Muchas gracias, John. Más que bienvenido. Mi placer. Gracias a ti.